Complejo Urbano. Bien, Lucy, ¿cómo estuvo tu feriado? Estuvo de puro descanso. Bienvenida. Pasé en Guayaquil, muy feliz, en casa, con amigos, puro descanso. Qué bueno, importantísimo el descanso para la salud mental, Lucy. Claro, sin duda. Yo creo que descanso más quedándome en casa que saliendo, y por eso elijo en estos feriados largos normalmente quedarme en casa. Quedarte, pero Sí. salir también es tan rico, también Claro. cambiar el panorama, cambiar la mirada de lo que uno ve comúnmente. Yo decía el viernes, ojalá pudiéramos ir cualquier persona que pueda ir, acercarse a la naturaleza. Nada te trae más paz que la naturaleza. Coincido plenamente. Y la familia. Bueno, el tema que vamos a conversar hoy con Lucy Roldán lo acabo de mencionar, y es la pérdida de mascotas. Lucy, dijimos que era un tema válido para conversar porque poco se habla, poco se valora, y difícil es el manejo de la pérdida de una mascota. Sí. También elegimos este tema sobre la base de que algunas personas minimizan y quienes están atravesando el duelo por la pérdida, y aclaramos que no siempre es por muerte. A veces le roban a una persona su mascota, o se va simplemente, o no sabe qué pasa con ella, lo cual se vuelve un elemento que dificulta el duelo, es decir, la incertidumbre. Pero importante, antes de conectarnos con lo que significa perder, es lo que normalmente representa, claro, en la vida de las personas una mascota. Entonces, antes del perder hay un ganar que te da ese ser. En efecto, creo que el ser vivo con el cual las personas nos podemos conectar, sintiendo que hay un amor incondicional, y esta calidad de comunicación es la que hace que algunos animales sean incluso un soporte, un apoyo emocional para personas solas, en hogares de personas mayores, en general atravesando por momentos difíciles, o donde la soledad, cualquiera que sea la causa de ella, es una compañía. Y también desde la infancia casi que se vuelve el camino a través del cual podemos enseñar cosas maravillosas como la empatía, la responsabilidad y el sentido de darnos para otro ser. Entonces sensibiliza muchísimo, y yo creo que no discutimos las bondades. Incluso al que no le gusta tener mascotas en casa, quizá justo por todo el trabajo que traen, porque sí implican trabajo, pero estas ganancias emocionales son las que más quiero resaltar, porque esta calidad de comunicación es desde el afecto, y como decía, no hay nada que el otro ser pida a cambio, sí, distinto a atención, pero la devuelve con creces. Sí. Yo creo que las personas que nos estén escuchando y tienen una mascota se sienten completamente identificadas con lo que tú estás diciendo, con ese amor incondicional, con ese apoyo emocional, con ese soporte. Ese ser viviente es parte de tu familia, resulta ser parte de tu familia. Y ahí tal vez podemos empezar a conectar con esa íntima relación que se genera, por ejemplo, en un núcleo familiar o en un individuo, con ese ser que te acompaña a diario, que te espera después del trabajo, que te vas y te despides. Así es. Y esto lleva también a que hagamos la figura mental de que nos duele a todos los miembros de la familia su pérdida. Por supuesto que quien sea el amo o dueño, quien trajo la mascota a casa, es probable que tenga una vinculación mayor, pero a veces pasa. A mí me sucedió que yo traje una mascota a vivir en casa por primera vez cuando me mudé aquí, como una manera de darle a nuestras hijas una compensación, un algo como que alivianara
Era un sueño que ellas tenían y para nosotros fue una manera de ayudarnos en el proceso de adaptación de ellas alegría, al país. ¿No? Porque eso, claro, era un proceso de adaptación de un país a otro en unas circunstancias específicas donde tal vez esta mascota iba a generar risas, cariño, alegría, afecto, abrazos, que eso te lo permite una mascota. Claro, y la compensación que eso significaba para no quedarnos solo en la pérdida, sino venir a Ecuador, le representó a ellas la ganancia de este sueño, y esta perrita pues era de ellas, pero a medida que ellas fueron creciendo y se fueron a la universidad, luego pasó a ser nuestra, o sea, de los padres adultos, claro. Y luego de quien estuviera en casa, y al final era casi que mi satélite, me seguía a todo lugar donde yo fuera en la casa. Entonces, esto de que cada miembro de la familia tiene una vinculación con la mascota y por ende el tipo de relación y las circunstancias en las que se pierde la mascota van a ser muy importantes a la hora de enfrentar el duelo que representa esta pérdida. También completar este concepto con que sí es un duelo, que yo lo asemejo en el conocimiento de lo que es el duelo igual al duelo de un ser querido. No debemos pensar que está en una categoría distinta. Lo que se vive emocionalmente es lo mismo que se vive en cualquier otra circunstancia de duelo. Y ahí viene la complejidad del tema al momento de entender el duelo del otro, o tal vez acompañar a la persona que está pasando por este duelo, porque se minimiza el duelo a ser de una mascota. Que entonces que dejar sentado como base para que se comprenda que el dolor puede ser igual, que en realidad no es el quién, sino la conexión que hubo con ese ser. Sí, es la conexión, es eso lo que se va a extrañar todos los días. Y la primera base de esto es entonces no subestimar el dolor que la persona está sintiendo. Quienes no son amantes de animales suelen decir, pero era solo un perro o era solo un gato, pero ese solo, un perro, podía ser el todo de la vida emocional de esa persona. O quien más estabilidad, cariño y afecto incondicional proveía para esa persona. Entonces va a dejar un sentido de vacío y de soledad que lo debemos considerar como muy importante, y que la persona, aunque no lo vivamos nosotros, entender que el otro está sintiendo esto con una imposibilidad casi que de pensar y de sentir otra cosa. Entonces, conectarnos quienes no estamos tan apegados a una mascota con ese dolor que quien la pierde experimenta, porque esta alegría, decía, es un amor incondicional, o a veces simplemente el saber que me levanto y hay este ahí ser está. Vivo a quien yo cuido, a quien le dejo la comida y puede que ni siquiera lo vea o lo acaricie, pero me ocupo de esta persona de este ser vivo, y ese ocuparme hasta en ocasiones puede ayudar a dar el sentido. Lucy, ¿cómo vivir ese duelo? Porque yo sí he tenido cerca, digamos, entornos en donde la partida de una mascota invita a la llegada de una nueva. Sabemos que no hay fórmulas específicas para algo que tenga que ver con la mente ni con el corazón, especialmente para las emociones, pero ¿cómo tú ves esa transición entre decir, bueno, me despido de él o de ella y voy a darle la bienvenida a otro ser especial a mi casa? ¿Eso ayuda al duelo o consideras que tal vez hay que dejar un tiempo para que se procesen las emociones? Yo creo que es válido dar un tiempo. El proceso de duelo significa justamente que las emociones del principio, que son muy intensas, van a ir subyaciendo y tal vez dando paso
a mayor serenidad, a poder hablar de la mascota con menos dolor, o por lo menos con menos carga emocional que al principio. Entonces, yo sí recomiendo que haya un tiempo, no como a la perrita la mató un carro y entonces al día siguiente llega una perrita nueva, porque a veces hay una dificultad en la vinculación con esa perrita nueva porque todavía no se ha acabado de llorar o de expresar el dolor de la anterior. Sin embargo, como tú mencionabas, es respetable. A veces tengo varias personas, amigas muy amantes de los animales, entonces tengo una en particular que no dijo ya no quiero más, no, toda la vida había tenido perros, es un hombre de más de 70 años, pero de pronto le llegó un vecino que no podía cuidar bien el perrito que tenía y entonces empezó a ser como un cuidador ocasional y luego se encariñó y esta familia encontró a quien darle, quién mejor que otra persona que también lo amara. El corazón de las personas es infinito, entonces partir de ese principio, aunque también es respetable que a veces la pérdida se vive como un trauma, por todo lo que representa la carga emocional, en particular si fue una muerte repentina. Entonces también es respetable que haya personas que digan yo no quiero volverme a pegar a un animal del mismo modo que estuve apegada anteriormente. Entonces siempre escuchar cuál es el momento de la persona y dar esta oportunidad de preguntar y cómo estás y traer el tema a colación. Supongo que te hace mucha falta, supongo que sientes la casa muy vacía. Como un poco poner el tema para que la persona tenga el espacio de hablar de su dolor, creo que es lo que más podemos hacer las personas que estamos al lado. Y conectado a la idea que me dijiste de ya no quiero tener más mascotas, ya no quiero sentir o volver a sentir este dolor, nosotros sabemos que si, digamos, en cualquier momento de nuestra vida decidimos adoptar o tener en nuestra familia una mascota, en 12 o 13 años o 14, no sé, como mucho, tal vez ya esa mascota no va a estar. Suponiendo que la mascota llega a una familia de niños pequeños, por ejemplo, ¿cómo trabajar lo que va a pasar? Porque ya sabemos que va a pasar, porque la expectativa de vida de un ser humano pues es mucho mayor, entonces hay órdenes en la vida, o sea, hay orden, ¿no? Uno sabe que un hijo se espera en algún momento que tenga un duelo sobre su padre. Uno no espera que el padre tenga un duelo sobre un hijo, pero uno sí espera que todos tengan un duelo sobre su mascota, porque tiene un periodo de vida menor. Entonces, ¿cómo preparar a los familiares, a los individuos de este núcleo familiar, sobre todo si son chiquitos? ¿Cómo hablarles sobre esta etapa de algo que va a pasar? Con los niños es muy importante familiarizarlos con la muerte como una parte natural de la vida y a veces la recomendación es alrededor de símbolos o experiencias, como por ejemplo sembrar un frijolito y que algunas de esas plantitas crecen, otras mueren en la mitad del camino o ni siquiera se reproducen, bueno, no alcanzan sino tal vez a germinar. Sí. Entonces este tipo de experiencias van ayudando al niño a comprender que en la naturaleza hay este orden natural del que tú hablabas. Claro. Nace, crece, se reproduce y muere. Es como traer el tema de una forma natural. Me parece a mí que puede ser lo que da como esta plataforma para que los niños puedan saber. Creciendo, los niños dicen, por ejemplo, es que un año de perro son 7 años de una persona. Entonces, si este perrito ya tiene 7 años, entonces es de la misma edad de mi abuelito. Como hacer estas relaciones que permitan que el niño se sitúe en que cuando ese perrito fallece, tal vez es porque ya está muy viejito. Claro, porque ya está llegando a ese
a ese etapa. Final de la vida. Bueno, el tema que estamos tratando hoy para quienes apenas se conectan es la pérdida de mascotas, el duelo por la pérdida de mascotas, reconociendo que el duelo no solamente es por el fallecimiento de la mascota, sino también porque se te puede perder o algo pasó en ese camino que te hizo sentir un dolor muy fuerte. Hablamos también de cómo, cuáles son las bondades de tener una mascota en la casa. Lucy habló sobre este amor incondicional, el soporte que dan las mascotas. Ayudan mucho a las personas mayores o a personas que viven solas, tal vez sirven de compañía. Y algo muy lindo que dijiste, y es en la etapa de infancia lo importante que es cómo las mascotas ayudan, valores como la empatía, como la responsabilidad y como darnos el tiempo de cuidar al otro, que son cosas maravillosas, ¿no? Y conectado también a esa idea, dijimos, ¿por qué hablar del tema? También porque este duelo se minimiza. Y entonces recopilamos la idea de que no podemos subestimar el dolor del otro en ninguna medida. En ninguna medida. Eso es lo que tú concluiste. Validarlo es lo que hace que este duelo no se complique. Hablamos de duelos complicados cuando la persona no ha tenido la posibilidad de expresar el dolor alrededor de lo que está sintiendo, de esta manifestación del dolor en la manera como esa herida. Cada que hablamos de duelo yo hago esta analogía de la herida física, que no hay que taparla porque se hace más grande, sino hay que ventilarla, limpiarla. Es una forma de decir, hablar de los sentimientos que tenía, lo que me vinculaba, las alegrías que me proporcionaba mi animal doméstico, y luego cómo lo extraño en estas y aquellas situaciones. A veces hacer alguna ceremonia simbólica, acompañar a los amigos que pierden sus mascotas, tal vez no sé, haciendo un collarcito con el nombre de la mascota, un llavero, alguna cosa que lo represente. Puede ser una alegría para un doliente recibir o una validación de, hey, yo sé que Salomé era esta mascota que habitaba esta familia y que te acompaña hay en este de pronto momento este animalito que lo ponemos en Navidad y que es un perrito schnauzer de la misma con similitud. Entonces son formas de validar y de hacer sentir a la persona. Creo que hay otro dato muy importante que no hemos mencionado, y es que cuando los animales domésticos están enfermos, muy a menudo pues el dolor y los cuidados que representan pueden llevar a que las familias nos planteemos una realidad, y es la eutanasia de estos animales domésticos, que es una decisión bien difícil de tomar, respetable para quien la toma y para quien no la toma. Entonces, como situarnos en esto, en no juzgar ninguna de las dos alternativas. En la ética de los veterinarios pues está justamente no hacer este procedimiento, si no es porque hay una causa que lo justifique. Entonces, como llevarnos este pedacito de conversación, también hacer conciencia de que incluso si la persona tomó esa decisión, puede tener sentimientos de culpa, puede tener un duelo un poco más difícil porque se siente responsable de haber tomado esta decisión. Sin embargo, ella se toma pensando en el dolor del perrito o en que estamos acortando un tiempo que el doctor, el veterinario dice que no hay otra alternativa. Entonces, el hecho de que lo podemos decidir, los adultos lo podemos decidir, no lo mismo cuando se trata de la eutanasia entre personas. Claro, importante ese último tema, el no juicio, porque ya sabemos que el proceso interno de la persona que ha tomado la decisión ya debe ser lo suficientemente duro, no solo con la pérdida, sino con que fue
el motor de esta partida. Es como que tuviera un doble duelo. Exacto. Un doble duelo. Y una última pregunta que te quiero hacer, que no creo que es menor, y por supuesto sin nombres ni mucho menos, pero ¿te han llegado casos al consultorio en donde llegan por un duelo de una mascota? Sí. Incluso en un contexto de una persona sufriendo quizá un problema particular, pero tiene la pérdida de su mascota. De hecho, esta conversación mucho está inspirada en esta persona que tiene justamente recibió de su familia o de algún miembro de su familia, pero de solo un perro. Pero para ella era la vida. Ella trabajó activamente para poderle dar remedios, le dio cuidados que sin ellos no hubiera vivido la perrita al menos 2 años. La tuvo con cuidados extraordinarios. Entonces, tener sus cenizas en casa, haberle hecho un altarcito, es la manera como esta persona está viviendo su duelo, y me hizo sensibilizar mucho en este tema, porque es decir, a ver, yo quizá no estimo, porque yo no lo tengo así en mi vida, porque quizá mi forma de enfrentar esa situación, pero yo no atravesé por 2 años de cuidados donde eran consumidores de tiempo, esos cuidados donde la persona generaba ingresos, claro, porque hay que se le gastos. iban todos en medicinas. Entonces, consideremos lo que significa para esta persona su pérdida. Así es. Bueno, y esta pregunta te la hice solamente para abrir nuestra mirada a todos. Primero, porque cuando nosotros tenemos estas conversaciones sobre salud mental en el programa, contigo y con otros especialistas, la idea es acercarnos cada vez a la normalización de poder estar en terapia, donde uno conversa con un especialista que te orienta, ¿cierto? En también dar la normalización y la naturalización a nuestra vulnerabilidad, que no somos menos por ser vulnerables, porque todos lo somos. Porque tenemos etapas en que también necesitamos ayuda, claro, y no siempre tenemos la fortaleza para hacerlo solos. Y porque nuestro entorno no siempre está preparado para ayudarnos, y necesitamos también una mirada externa que te diga, mira, estos pueden ser tus caminos. Claro, y carecemos justo a veces del tiempo, de la sensibilidad también, para que una persona que está atravesando este duelo pueda sentirse en la consulta que sí cuenta con el tiempo, la atención debida, para que pueda procesar este dolor y reconciliarse con esa ausencia, pero con la tranquilidad de haberle dado todo. Muy bien. Lucy, gracias por venir a conversar sobre este tema que para muchas personas, tal vez antes de habernos escuchado, puede haber sido algo tal vez superficial o no tan delicado como lo es, y a partir de hoy seguramente nuestras miradas se ampliaron. Entonces te lo agradezco, y siempre contigo tratamos temas muy interesantes, como el último de nuestro podcast Mundo Interior, y me gustaría que dijeras de qué se trata para quienes quieran entrar y escuchar ese episodio. Sí, gracias por el espacio. Mundo Interior, pues es un proyecto hermoso que estamos desarrollando juntas, y tuvimos o estamos teniendo esta nueva temporada con invitados. Tuvimos a Pili Villegas hablando de trastornos de la conducta alimentaria, una pandemia invisible. Sería muy importante que entren a través de las plataformas de Spotify y demás para escuchar el podcast. Tiene una emisión mensual, entonces al final de noviembre pues estaremos con otro tema muy importante, y es cómo se siente la ansiedad. Sí, buenísimo. Bueno, yo me despido de este segmento y me despido de Lucy al aire, porque de ti no me despido tan fácil, Lucy.